La Unidad Educativa Generalísimo Francisco de Miranda presenta Tipologías Textuales Parte 2, Tipos de Textos, con la profesora Berciré Meléndez. A continuación vamos a ver los tipos de textos. Vamos a iniciar con la clasificación de los textos según la intención comunicativa. Primero que nada tenemos el texto narrativo, cuya intención comunicativa es contar historias o sucesos. En él abundan el verbo en pasado y el uso de conectores. Un ejemplo de textos narrativos son novelas, noticias, cuentos. Seguimos con el texto descriptivo. En él se pintan con palabras destacando cualidades. Tiene un predominio del uso de los adjetivos. Y un ejemplo son los folletos, catálogos, guías y cuentos infantiles. Luego tenemos el texto expositivo, cuya finalidad es hacer comprender y enseñar, como el que estoy haciendo ahorita. En él abunda el uso de conectores y muchos ejemplos. Siempre va a tener un inicio, un desarrollo y un cierre perfecto e indiscutible. Luego tenemos un texto argumentativo, cuya intención es defender una idea o convencer a alguien. En él se usan los conectores y la sintaxis un poco más compleja. Los discursos, los artículos de opinión, las editoriales, las tesis son un ejemplo de ese tipo de textos. Luego tenemos el texto instructivo o instruccional, cuyo objetivo es ordenar, informar o recomendar. En este tipo de textos es común ver lo que son las leyes, las normas, recetas de cocina. Por último tenemos el texto epistolar, que no es más que una carta, cuyo objetivo es enviar un mensaje a un destinatario. En él vemos cómo se encuentra con una estructura específica. A la mano derecha, en la parte superior, la fecha. A la izquierda, el destinatario, luego el cuerpo de la carta y por último la firma. Los correos electrónicos tienen también formatos de texto. Veamos ahora como actividad unos ejemplos. Vamos a leer los textos y vamos a identificar cada uno de ellos. Leamos. Un tigre que cuando cachorro había sido capturado por humanos fue liberado luego de varios años de vida doméstica. La vida entre los hombres no había menguado sus fuerzas ni sus instintos. En cuanto lo liberaron, corrió a la selva. Por su forma, este tipo de texto es un texto narrativo. Continuemos. El oeste de Texas divide la frontera entre México y Nuevo México. Es muy bella, pero áspera, llena de cactus. En esta región se encuentran las Davis Mountains. Todo el terreno está lleno de piedra caliza, torcidos árboles de mezquite y espinosos nopales. Para admirar la verdadera belleza desértica, visite el Parque Nacional de Big Bend, cerca de Brownsville. Este tipo de texto es un texto descriptivo. Continuemos. Los flamencos son aves gregarias altamente especializadas que habitan sistemas salinos, de donde obtienen su alimento, compuesto generalmente de algas microscópicas e invertebrados, y materiales para desarrollar sus hábitos reproductivos. Esto es un tipo de texto expositivo, ya que expone una idea. Continuemos. Hamas y la promoción de la democracia. Noam Chomsky. Hamas ganó combinando una fuerte resistencia contra la ocupación militar con la creación de organizaciones sociales de base y de servicio a los pobres. Una plataforma y una práctica que probablemente haría ganar votos en cualquier lugar. La victoria electoral de Hamas es ominosa pero comprensible, a la luz de los acontecimientos. Es enteramente justo describir a Hamas como fundamentalista, extremista y violentista, y como una serie de amenaza a la paz a un acuerdo políticamente justo. Sin embargo, es útil recordar que en aspectos importantes Hamas no es tan extremista como otros. Por ejemplo, declara que estaría de acuerdo con una tregua con Israel sobre la base de la frontera reconocida a nivel internacional antes de la guerra árabe-israelí en junio de 1967. Este es un texto argumentativo. Luego venimos con el siguiente texto. Aquí tenemos un formato.
Receta para un pastel de ciruelas. Vemos unos ingredientes y una preparación. Ya simplemente con esa estructura podemos decir que esto es un texto instruccional. Por último, tenemos el siguiente texto. Tiene una fecha a la derecha, 24 de marzo de 2018, un destinatario a la izquierda y ya ahí nos está diciendo el tipo de texto. Tiene el cuerpo de la carta y al final una firma. Por lo tanto, estamos ante un texto epistolar. Ya vieron los diferentes tipos de texto que vamos a tener en esta clase. Gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente clase.